¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva conversación necesaria aquí en Agencia Gótica Oficial en Instagram y en YouTube Agencia Gótica Producciones. Aquí estamos en un especial de este viernes 13 que quisimos reunirnos con ustedes para hablar un poquito de astrología, ustedes que conozcan un poco más de qué se trata, qué es la carta astral, qué significa la energía de la luna, del ascendente, del sol, y posiblemente vamos a hablar un poquito de cuál es la energía para que ustedes también empiecen a reconocerla de la luna en tierra, la luna en agua, la luna en aire y la luna en fuego. Para eso tenemos un gran invitado. Él es nuestro querido amigo Álvaro Norambuena, astrólogo y también profesor, creador del libro Mercurio retrógrado. Muy interesante. Así que vamos a esperar a que se conecte para partir ya esta rica conversación necesaria. ¿Cómo están ustedes? ¿Nos ven y nos escuchan? Hola, hola de nuevo, sí. Bienvenidos de nuevo. Sí. ¿Nos ven y nos escuchan bien? Pero... saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Saludos y saludos. Saludamos a todo el mundo. Hola, hola, Cecilia Vargas. Marcela, ¿cómo estás? Todo el mundo. María Paz, bienvenida. Se ve, se escucha súper bien. Gracias. Concepción, saludos, Concepción también. Ever Forever. Ever Forever. Maxi Leighton, ¿cómo estás? Alondra. Oh. Claudia, también. Están todos esperando, expectantes. Se viene, se escucha bien. Que aparezca nuestro querido invitado para que partamos ya con toda esta rica conversación necesaria sobre astrología. Viernes 13. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí está. Nos quisimos acompañar este día viernes. Necesaria. Ahora ya conectándose nuestro querido invitado del día de hoy. Ahora sí, la tercera es la vencida, seguro. Ahora sí, bienvenido, querido Álvaro. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por fin en esta conversación necesaria por Agencia Gótica Oficial. Mucho gusto estar con ustedes también conversando de temas que parece que nos gustan a todos nosotros, como la astrología, así que feliz de estar aquí. Reiniciaste router para no perderme esta conversación necesaria. Excelente. Muchas gracias por compartir y por esa actitud positiva. Muy bien. Como nos dijo nuestro querido doctor Rodrigo Alcázar, los astrolovers. Astrolovers, exactamente. No es menor el día, yo ya estaba echándole la culpa, no sé si Mercurio retrógrado, pero sí al viernes 13. Dije, oye, ¿qué pasa con viernes 13? Bueno, un poco un día que siempre está asemejado, ¿cierto?, como a la mala fortuna. En cambio, tenemos también el martes 13, ¿cierto? Es interesante esa diferencia que se produce entre el viernes 13 y el martes 13. Básicamente tiene que ver con el idioma, pero bueno, harina otro costal. Martes más peleador, viernes es Venus, es más entretenido. Claro, también se da que el viernes 13 es más agringado. Exacto, eso es. Más de películas de Hollywood. Jason aparece el viernes 13. El viernes 13 fue el día de la mala suerte en la cultura anglo, porque es el día que tiene que ver también con la quema de los templarios. Y desde ahí entonces se adjudica el viernes 13 como, para los angloparlantes, como el día de la mala suerte. En cambio, el martes 13 tiene que ver con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, un poco todo ese lado católico tiene que ver con el habla hispana. Por eso que ahí hay una diferencia, una divergencia entre los días. Esa es la razón. Claro. Efectivamente. Nosotros, Álvaro, estamos muy contentos de por fin poder, dentro de tu agenda, que está muy llena de información, copadísima, y también con tus clases, porque como estábamos en esta presentación que te hicimos, tú también realizas clases. Nos gustaría, antes de partir de lleno de nuestra conversación necesaria, que nos contaras un poquito de ti para que toda nuestra querida comunidad gótica te conozca un poco más. Con mucho gusto, queridísimo. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Álvaro Norambuena, astrólogo por vocación, digámoslo así, porque de profesión es mi alter ego, profesión, soy arquitecto de profesión. En este alter ego justamente me aparece la astrología. Estudié astrología hace 11 años por escéptico, y luego de aquello entonces me meto a este mundo sin ninguna pretensión, ningún afán.
Pero bueno, las vueltas de la vida nos van llevando a caminos que no nos damos ni cuenta. Y de verdad, es verdad lo que estoy contando. No crea que es una presentación mentirosa, es verdad. Si yo estudié el 2010 en el Centro de Estudios Cabalistas, y estudié la astrología cabalista, yo estudié por escéptico a escéptico. Y yo dije, la culpable fue una amiga y compañera, y estábamos estudiando juntos la Kabbalah, y me dice, ¿y qué tal si nos metemos a la formación de astrología? Y yo digo, bueno, en realidad podemos meternos, que perdemos, pero yo no creo en eso, no creo en esa lecera. ¿Cómo tú vas a creer en el horóscopo, cierto? Aquí hablando 11 años después de astrología. Claro. Y imagínate tú. Y me metí de curioso y de escéptico, le declaro escéptico. Y ahí es donde yo dije, bueno, probemos. Y ahí me quedé 2 años aprendiendo de este maravilloso estudio. Algunos dicen que no se escucha. ¿Ustedes me escuchan Sí, bien? dicen que no te escuchas tú. Pero Nosotros hay tenemos varios que dicen que todo el sí. volumen. Estamos a full nosotros. Yo también estoy, o sea, a mí me queda mucho más, pero voy a quedar sordo. Si quieren, lo subo. A ver, ahí, yo estoy al máximo ahora. ¿Qué tal? ¿Se Dale, escucha ahora sí. bien? ¿Escuchan mejor a Álvaro ¿Se ahora? escucha bien, Álvaro? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, dicen. Se escucha un poco más bajo, pero se le entiende. Gritaré un Sí, poco más. claro. Procuraré hablar más fuerte. Procuraré. ¿Ya? Oye, así que te acercas a la astrología más bien de escéptico. ¿Qué signo eres tú, Solar? Ah, interesante. Bueno, soy Tauro Solar, pero mis Tauro Solar. Sabía. Ana Pero se ríe mis. porque también es Tauro y también no creía. Ver para creer, como Ver para muy buena creer. energía taurina. Sí. Y podemos encontrar otra similitud también. ¿Sabes que hay algo, otra disciplina, nada que ver, ni con la arquitectura ni con la astrología, que me gusta mucho practicar y que nos vamos a aparecer de nuevo con mi querido amigo? ¿Cuál será? ¿La La música? música. La música. Algo con las manos tiene que Exacto. ser. Claro, con las manos. Sí, sí, sí. En guitarra hace un buen tiempo. Toco en una banda con amigotes. Me gusta mucho la música. Soy melómano, de hecho. Maravillado con la música siempre. Así que tenemos otros Oh, puntos en mancomunión. Imagínate. podemos hablar de música, de Uh, astrología, Nos daría para horas rato, y horas. efectivamente. Pero sí, efectivamente entré a estudiar la astrología por escéptico. No creía absolutamente en nada. Sin embargo, otra parte de mí, bastante suspicaz por lo demás, quería este olfato, quería averiguar, ¿cierto? Y con esto les doy el pase para entender mis otros dos signos. Había algo de mí que quería como olfatear y escudriñar, develar. ¿Será cierto esto o no? Y eso fue lo que me empezó a alimentar esas ganas, ese bichito curioso de decir, ¿qué tal si es verdad? Esto sirve como una herramienta para la observación. Y ahí un poco empiezo a desarrollar este mundillo de la astrología, 2010, 2011, por allí, por aquellos años. Mira, a mí me pasó, la verdad es que también de escéptico era como, ya, pero esto, ¿a qué se relaciona? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las herramientas? Y también la astrología me empezó a responder preguntas intrínsecas que tenía yo del Claro. universo, así como, ¿para qué venimos a este mundo? Por ejemplo, o sea, dentro de las grandes temáticas que uno empieza a analizar, igual depende bastante del enfoque de la astrología que uno Ujú. practique, pero es lindo cuando uno empieza a encontrar respuestas a preguntas atingentes o filosóficas, como por ejemplo las casas número 9, las casas número 12. Ahí uno empieza a decir, mira, resulta que genera una tendencia que yo puedo empezar a entender. Por ejemplo, a mí me encanta la casa 12, entender finalmente la pregunta de ¿para qué estamos? Una casa tan Ujú. existencialista finalmente. ¿Para qué estoy? ¿Para qué esta reencarnación, cierto? Que es lo contrario a esa casa 6, donde uno no se pregunta esas cosas, donde uno No, simplemente es piloto automático, actúa, cotidianidad, día a día, ¿cierto? Entonces, es linda la carta astral finalmente cuando uno la empieza a abordar desde lo que acabas de decir tú, desde el cuestionamiento constante de hacernos preguntas. Y esto me lleva a otra reflexión, que yo sé que también ustedes son amantes de la astrología. Ayer mismo me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa efectivamente con dos personas nacidas el mismo día, a la misma hora, misma ciudad, mismo todo? Tienen mismas cartas astrales, obviamente. Yo dije, sí, pero lo que cambia y lo que esencialmente cambia eres tú.
tú eres una persona que ha ido construyendo un camino de vida distinto al de al lado, por eso que tú construyes la experiencia. Y ahí es donde creo interesante ir rompiendo con ciertas creencias que uno tiene, que la carta astral a ti te van a adivinar y te van a achuntar quién eres tú. Claro. Y también, y no sé si están de acuerdo conmigo, aquí voy a meter un poquito el dedito en la llaga de repente. Yo soy muy poco partidario de cuando a personas me han contado que le leen las cartas astrales mediante informes y no en presencia. Yo necesito la Mm, presencia. Yo te necesito ya, a ti, sí, ¿cierto? Yo un poco necesito saber cómo ha sido tu recorrido de vida. Quiero sí. comprender en el fondo si la especulación que estoy planteando es algo que tú ya has resuelto o no. ¿Cómo te voy a mandar un informe? ¿Qué opinan ustedes de eso, mis queridos amigos? La verdad es que nosotros el tema del informe es algo tan básico como que uno incluso puede buscar información en Google, saber qué significa cada cosa, te mando los papeles por Word a tu correo electrónico, tú los lees y dices, ok, ahora, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo la utilizo? ¿Qué significa? ¿Y cómo? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Por eso nosotros también, cada vez que hacemos lectura de carta astral, hacemos una videollamada, en donde, yo te voy a mostrar, tengo hasta dibujitos, en donde le Ay, pero qué explico las lindo, casas, maravilloso. qué significa, después tenemos dibujos más a color para que la gente Esto es más pro, entienda, más pro. porque en el fondo, yo como Sol en Virgo, a mí me encanta enseñar y me encanta que la gente aprenda. Entonces trato de explicarle. Nosotros, ¿qué es la carta astral? La carta astral es un mapa evolutivo de tu vida. Vamos a buscar ese mapa del tesoro en donde encontramos nuestro yo esencial y nuestra verdadera esencia orgánica de lo que somos. No lo que nuestras experiencias de alguna u otra forma nos empezaron a tapar o nos aplastaron y no nos permitieron ver todo lo que tenemos. Exacto, O porque exacto. fuimos lo que esperaba el resto de nosotros. Entonces explicamos parte por parte y después ya entramos de lleno a cuál es la luna que la persona tiene, pero ya le explicamos los planetas, las casas, los 3 puntos evolutivos del pasado, los 3 puntos evolutivos del presente futuro. Entonces la gente aprende también. De hecho, hay varias de las pacientes que hemos atendido conectadas y Saludos. siempre después continuamos incluso a veces haciendo terapias con ellos, acompañándonos en este proceso evolutivo, porque ya cuando uno lee la carta dice, ya, perfecto, ahora sé, ¿y cómo lo soluciono y qué hago? Entonces vamos entregando distintas misiones para ir acompañándolo, porque yo siempre digo, nosotros no vamos a hacer el cambio en tu vida, el que va a hacer el cambio en tu vida eres tú. Nosotros te vamos a entregar herramientas para que tú vayas entendiendo el por qué y muchas veces el para qué y transformamos juntos la energía, porque ojalá yo tuviera una goma para borrar todo tu pasado, pero no lo puedo hacer. Pero sí podemos transformar juntos y a través de eso aceptando que fue parte de nuestra vida lo que vivimos y entendiéndola. Muy dominada por Mercurio, mi mujer, habla más que yo. Sí. Maravilloso. Bueno, Mercurio me encanta. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Caro. Plenamente de acuerdo. De hecho, desde un poco infiriendo en tus palabras, no es tan solo la lectura de la carta astral que de alguna manera infiere los campos de acción de la persona, sino que más encima, posteriormente, está el acompañamiento terapéutico. Y es ahí donde yo también soy partidario, ni siquiera de creer, de afirmar que la astrología es una herramienta terapéutica. Yo lo afirmo, eso lo pienso yo. O sea, quien piense lo contrario, bienvenido sea. Yo pienso eso. Pasa mucho que uno dice, ya, pero es que la carta astral, ¿cómo va a ser terapéutico, cierto? Si estas cosas son oraculares, oráculos, ¿cierto? No, Claro. amigo, no, no es así. Tal como lo decía Caro, justamente, creo muy prudente también que no tan solo haciendo la lectura de la carta astral, sino ahora, ¿y qué hago con la información que me diste? Te acompaño. Mira, te acompaño, te puedo acompañar 1, 2 sesiones hasta que tú mismo camines con tus propias alas, tú resuelvas tus conflictos. Y esa parte es terapéutica. Porque de Ujú. lo contrario, ¿qué sacamos en el fondo con, ya, te leo la carta astral, mira, pasa esto y lo otro, dale, yo salí más perdido que antes, mira, ahora me dijiste algo que sí me hizo sentido, pero ¿y ahora qué? Se creo fundamental la parte B que acabas de contar, Caro, así que yo plenamente de acuerdo contigo en ese aspecto. Sí, porque mi idea, y en general la idea con Carlos siempre es que la gente también aprenda, porque después con su carta astral, ahora por ejemplo, mucha gente que tiene su carta astral en la mano, vamos a poder ver si hablamos de la casa uno, por ejemplo, tienes que dejar algo de la casa uno y incorporar lo que tengas en la energía de la casa 7.
Entonces la gente, yo le enseño también que todas las energías, todos tenemos que tener un equilibrio, que los 12 signos o las 12 energías que conocemos finalmente son 6 pares y necesitamos muchas veces de la energía del frente para lograr el equilibrio. Igual pasa con las casas, a veces tenemos que fijarnos en la casa del frente para también incorporar. Y es súper importante eso, y a mí me parece súper atractivo la forma astrológica de astrología que tú estudiaste, Álvaro, porque nuestra formación es de astroterapéutica, nosotros estudiamos con Pablo Flores, y estudiamos la astrología más psicológica, evolutiva y terapéutica. Pero increíblemente, cuando Carlos se decidió meterse en este mundo de la astrología, porque yo me metí un poco antes, después apareció el Kabbalah en nuestra vida. Y también lo encontramos tan interesante, y fue como, oh, es lo que hemos pensado toda la vida. Todo me cuadra. Todo me cuadra, todo calza finalmente. ¿Sabes qué? Es bonito eso que dices, Caro, porque a pesar de la astrología tropical, finalmente que es como el padre que encierra toda esta corriente, tenemos astrología humanista, psicológica, evolutiva, cabalista, kármica, me faltan manos, ¿cierto? Sin embargo, yo creo también que todos los caminos van conduciendo a Roma, finalmente. O sea, claro, tengo leve conciencia de la astrología que enseña Pablo, tengo leve conciencia porque no estoy tan pendiente un poco de su trabajo, sé que es un trabajo muy profesional por lo demás, pero no estaba tan al tanto un poco del tipo de astrología que él practicaba. Y en mi caso, fíjate que la astrología cabalista fue mi punto de partida solamente, pero luego con el tiempo me empecé a acercar a la astrología evolutiva. Entonces, ¿de qué me sirvió la Kabbalah? El enfoque. El enfoque cabalista es el primordial, que finalmente con la Kabbalah se transmite el mensaje, lo que llamaríamos el tikkun, el mensaje de que tú eres el responsable de corregir, hacer la corrección. Y por lo tanto la carta astral deja de ser augurio, deja de ser este sistema que, oh, maldita sea, no puedo salir de esto. Tú tienes la potestad de ejercer la corrección, por lo tanto, un poco, aunque se mire un poco cliché, la versión que yo analizo de la carta astral tiene que ver con las herramientas positivas o las infinitas posibilidades que yo te muestro para que tú resuelvas. Entonces, de repente, me han pasado el siguiente comentario, me dicen, saliendo de las sesiones, bueno, ya no hago sesiones actualmente, pero me dicen, oye, yo pensé que me ibas a decir más cosas malas. Me ibas a decir más cosas malas y no me dijiste tantas malas. Y yo le digo, la verdad, te acabo de hacer puré, no te diste cuenta. Te acabo de hacer puré porque en el fondo te dije algo doloroso que tú sabes que es verdad, pero te acompañé la solución al lado o las posibles soluciones. Por eso que pareciera que no fue tan doloroso. Pero en el fondo, si escuchara solamente las cosas malas entre comillas, lo pongamos entre comillas grandes, ¿ya? Sería distinta tu visión. Malas entre comillas, porque aquí también los puedo llevar por una derivada preciosa en esta conversación. Un aspecto inarmónico, como una cuadratura, por ejemplo, ¿es malo, me pregunto yo? ¿Es un mal augurio? Y casi si una persona se presenta con, mi récord es 20 cuadraturas, una persona, estamos hablando solamente de planetas, sin incluir asteroides, ¿ya? Solo planetas, 20 cuadraturas tenía, todavía me acuerdo el nombre. ¿Será algo malo? Seré yo. ¿Serás tú, Carlos? ¿En serio tienes mucho? Y es como, está muy mal. Qué difícil, qué duro lo que vivió. Claro, pero ahí está donde el enfoque tiene que ver con la perspectiva de decir, si tienes muchos aspectos inarmónicos, tienes bastante tarea y por lo tanto una amplia posibilidad de desarrollarte. Puedes alcanzar niveles de sabiduría elevadísimos. Suena lindo, ¿no? Sí. Pero es perspectiva. Y es verdad, aparte que también pensamos en la astrología más antigua, cuando aparecía un Saturno en casa 2, estás destinado a ser pobre. La pobreza. Nunca más no vas a tener nada. Pobreza pero absoluta, al final mendigo. Podemos transformar esa energía y sanarnos nosotros mismos. Porque yo siempre digo, y yo tengo teorías súper básicas, pero que son súper buenos ejemplos para explicar las cosas. Por ejemplo, yo digo, todos cuando somos chicos en algún momento nos hemos caído y nos hemos hecho esas costras gigantes, monumentales. Sí. Así pasa como cuando en nuestra infancia tuvimos muchas carencias o vivimos situaciones complejas. Entonces, tú eres la única capaz de sacarte esta costra por capas.
sacarla, limpiar la infección, raspar la herida, va a sangrar, va a doler, pero después vas a tener una satisfacción de ver cómo se regenera esa herida y te va a quedar una pequeña marquita que te va a recordar lo guerrera que fuiste al enfrentar nuevamente esas emociones y a transformar tu propia energía. Pueden venir 50.000 especialistas que te van a hacer cariño en tu costra y se te va a pasar un poquito el dolor por un tiempo, pero después va a volver a lo mismo. O cíclicamente se te van a repetir mismas situaciones. Entonces tú eres la única capaz o el único capaz de limpiar todo eso y sanar. Y lo explico con ese ejemplo y la gente es como, ¡ay, te entiendo, claro! Y efectivamente. Correctísimo, o sea, precioso tu ejemplo, de hecho contribuye a lo didáctico, que uno lo agradece cuando está viendo este diagrama, que el primer golpe visual que tienes con este diagrama es, esto es chino mandarín, no. Sí. Nos referimos a sociedad. A esto nos referimos. Y ese está sencillo, y ese está... Sí, ese es como un ejemplo, Imagínate. Entonces es bueno también, prudente, aterrizar didácticamente el diagrama, para que la persona que viene muchas veces un poco vulnerable y quiere entender a cabalidad, sirve muy bien tu ejemplo, efectivamente. Hablando también de aquello mismo, y voy a tomar tu mismo ejemplo de un Saturno en casa número 2. Otro de los pecados que se cometían años atrás y que creo que efectivamente la astrología evolutiva ha logrado subsanar, tiene que ver con que me enfrento a Saturno en casa número 2 y como dijo Carlos, como dijo Caro, mal augurio, o pobreza absoluta o sin dinero. Y pareciera que nosotros automáticamente ya nos proyectamos, nos anticipamos, vemos Saturno en casa 2 y ya es una sentencia. Sin embargo, estamos excluyendo el mensaje primordial que nuestro amigo, el gran maestro Saturno, tiene para entregarte. Es como decir, mira, y me pasó, va a ser mi analogía, no sé por qué se me acaba de ocurrir este ejemplo. Recuerdo cuando se estrenó nuevamente la película Titanic. Ven que Titanic es una película antigua. Sí. Se reestrenó. Y yo dije, cuando vi estreno Titanic y empieza la película, le dije a mi pareja de ese tiempo, te apuesto que el barco se hunde. Perspectiva, o sea, ni siquiera le di tiempo a esta obra que ganó tantos premios Oscar, no le di tiempo, yo no la vi, porque me adelanté a la solución, ¿cachai a lo que voy? Entonces mi error fue decretar inmediatamente, el barco se hunde. Ya, pero ¿qué pasa en el proceso? En el proceso entre medio, ¿no te importa el proceso? Y ahí es donde me di cuenta, un Saturno en la casa número 2 te está entregando un mensaje. Sí. El mensaje es, bien, yo te puedo poner ciertas limitantes, pero tiene una razón de ser. Y puede ser que finalmente estas limitantes, tú seas más importante que esas limitantes, puedan contribuir a la costrita que dice la Caro y generar más aún que la casa número 2 tengas tremenda estabilidad. Y cambiamos el significado completamente. Eso es la importancia de empezar a ver en perspectiva también las mismas casas astrológicas y los mismos planetas, a veces no como malos augurios adelantándonos a ese final, sino que, bueno, ¿cuál es el mensaje que quiere entregar? Igual que Saturno en casa 11, pobrecito, no va a tener amigos. ¿No? No va por ahí, no va por ahí, pobrecito, va a tener que vivir ermitaño, encerrado, ¿cierto? No va por ahí, sino que, ¿cuál es el mensaje que Saturno nos quiere entregar? La idea es empezar a masticar un poquitito aquello. Creo que eso es muy importante también en lo que decía Caro al respecto. Sí, o tener, por ejemplo, un Mercurio retrógrado, que tú conoces muy bien, con tu libro Mercurio retrógrado, que ya me está por llegar, se supone que la otra semana me llega, así que ahí te voy a mandar una foto. Sí. Es como Mercurio retrógrado finalmente. Si yo tengo Mercurio retrógrado, yo no podría comunicarme, nunca más voy a poder hablar, no me voy a expresar jamás. No me van a entender. Nadie me va a entender lo que yo quiera decir. Pero eso también significa, de alguna forma, un desafío que tengo que ver la forma como explicarlo mejor. Y que yo creo que es un tema muy interesante con respecto a la astrología, porque si bien cuando uno estudia astrología, a veces son unos tecnicismos que si nosotros los expusiéramos en alguna consulta o lectura de carta astral, la gente más bien diría, ya, un quincuncio, una conjunción, la gente, ¿qué? En cambio, si uno le va explicando de una forma más didáctica, toda la gente entiende. Yo a veces explico, por ejemplo, Plutón, y es súper chistoso, de hecho, Juan Carlos Gómez me dijo, o no, fue Alejandro Lodi. Alejandro Lodi me dijo, oye, que Virgo tu ejemplo.
Porque yo explico a Plutón como, por ejemplo, cuando uno mete la ropa apretada al closet y cierra la puerta apretado y de repente lo va a abrir y te cae de nuevo y te molesta. Vuelves a cerrarlo y lo aprietas y vuelves a cerrarlo. Después vas a volver a abrir y te vuelve a caer. ¿No es mejor que saquemos esa ropa, la doblemos, la guardemos y Bueno, cuando volvemos a abrir el closet ya sabemos dónde está cada parte porque la reconocemos? sí. Entonces ya no nos molesta tanto. Si somos Virgo, lo ordenamos por colores. Ojo. Igual que Plutón, que de alguna forma cuando reconocemos nuestro Plutón y lo conocemos, decimos, ah, ya sé, ya está molestando, ya no molesta tanto porque ya sabemos que está ahí. Y al reconocer nuestra propia sombra, podemos incluso buscar un lado de luz en esa oscuridad. Y a veces esa luz es mucho más pulcra. Efectivamente, o sea, también concuerdo plenamente con el ejemplo y en virtud de algunas preguntas que veo aquí de los muchachos, Sí. bueno, Yo no veo uno de repente, yo amo estas conversaciones entre astrólogos finalmente, porque es verdad lo que decías tú, a veces hay conceptos y tecnicismos que uno queda peinado para atrás. Y a veces como que se nos va la onda y uno termina hablando solamente de que en el Radix se observa que el novilunio está en Conquincuncio. Nada, no se entendió nada. Sin Estamos embargo, hablando. efectivamente, claro, Marco, creo también prudente que el mensaje primordial es empezar a darnos cuenta que la astrología es mucho más profundo que el simple horóscopo del domingo. Mm. Y lo vamos a ir repitiendo, creo que todos nosotros somos los portadores de esa bandera de decir, se va a repetir hasta el cansancio que la astrología que probablemente usted conoció, o a lo que le llamaron astrología, hasta hoy día, queridos amigos, no sé si les pasa a ustedes, pero hasta hoy día me preguntan, hola por interno, yo respondo, trato de responder la totalidad de los mensajes que me llegan. ¿Puedo preguntarte algo? Me dicen, yo digo, sí, disculpa, ¿sabes qué? Es que me puedes tirar unas cartas, me dicen. Tirar unas cartas, le digo yo, ¿y dónde te las tiro por ser? Porque, ¿A tu casa? claro, y me dicen, pero no se supone que tú eres astrólogo. Sí, claro, y no tiráis cartas. Entonces hay una extraña todavía Mm. desconocimiento que para mí viene un poco de los años 80, cuando llegaron los primeros matinales y se veía el horóscopo constantemente, ¿cierto? Y ya vamos a empezar Aries, Tauro, Géminis, y la astrología es un poco más profunda que eso. Y también le estamos cambiando el semblante a dejar de ser un oráculo. Es claramente un estudio de tu persona, finalmente, que tiene que ver más con la sociología, la psicología, ¿cachai? Historia tengo para el mundo de aquellos. Por eso que creo prudente que quizás muchos cuando vieron el anuncio de este live y dijeron, oh, qué entretenido, van a hablar entre astrólogos, así que voy a esperar a que salga mi signo. Y claramente empezaron a aparecer otras cosas como las casas astrológicas, aparece el signo ascendente, y estos son de verdad ya lenguaje básico de esta disciplina que es tan profunda. ¿A qué voy entonces? Creo muy prudente empezar a generar el hábito de saber que la astrología, como punto basal de partida, usted tiene 3 signos predominantes. Como punto basal, este es el desde para mí. Es más, a mí siempre me gusta decir, no nos definamos, que nos limitamos. Yo puedo decir, tengo signo solar en Tauro, pero no me gusta decir soy Tauro, porque soy más que Tauro, soy todos los signos dentro de mí. Ese cambio de percepción y de enfoque, siento que constantemente es prudente que nosotros lo vayamos repitiendo en estas jornadas. Cada uno es más que su solo signo solar, hay demasiados componentes, sí estoy de acuerdo con no ir al lenguaje técnico rápido, porque efectivamente generamos esa divergencia, pero sí es prudente decir que la astrología, al menos tú tienes 3 signos para partir, al menos solar, lunar y ascendente, y ya con eso es suficiente información. ¿O no? Claro, y al final, al fin de todo es como todo lo que es afuera es adentro. Exacto. Y todos somos finalmente una mezcla de energía, y como yo siempre digo, también mis ejemplos para que la gente todo entienda, yo defino que la carta astral es como una gran obra de teatro, en donde tenemos 12 escenarios, donde tenemos 10 personajes y 12 tipos de aptitudes. Y estos personajes van a ir apareciendo en tu vida de a poco,
Como por ejemplo, cuando nacemos, estamos mucho más apegados a nuestra parte más nutritiva, apegados a mamá, queremos que nos regaloneen, dependemos de otra Exacto. persona. Cuando empezamos a descubrir el mundo, partimos de a poco incorporando a Mercurio, mamá, papá, empezamos a hablar. Después descubrimos sin querer a nuestro Qué Venus bonito. y entendemos que a través de ciertas, si yo me río, consigo algo. Entonces me río y de alguna forma manipulo a los demás para conseguir lo que yo quiero. Y así van apareciendo distintos personajes en nuestra vida dependiendo de en el escenario a desarrollarse y también de la Exacto. actitud que uno les pone. Exactamente. Para mí son los máximos involucrados de la carta astral son los qué, los cómo y los cuándo. Los qué, los planetas. El cómo es la forma, el signo asociado al planeta. Y el cuándo, ¿Mm? sobre todo, dónde se desarrolla esta acción en las casas astrológicas. Eso ya serían los tres componentes fundamentales. Por lo tanto, es linda la analogía que tú realizas, Caro, porque en esta historia uno empieza a acercar efectivamente esta disciplina que de verdad, yo no sé si escucharon al principio y ustedes también darán fe de esto. Yo estudié astrología, un curso en niveles básicos y yo estuve 2 años estudiando, 2 años. Entonces uno de repente estará pensando, chuta, que estudió harto para leer el horóscopo. Recuerde que ya no es, Claro. ya, imagínense por lo que uno estudia Nosotros para leer el llevamos más de horóscopo. 4 años estudiando y te voy a ser sincera, muchas veces me siento ignorante, porque es tanta la información y veo algo y digo, wow, qué interesante, siento que no sé nada y cada día quiero más. Me Y encanta. Carlos me dice, ¿por qué sigues imprimiendo los capítulos, los libros y toda la información del curso si te la sabes de memoria? Y yo no, porque siempre encuentro algo nuevo cuando los vuelvo a leer. Virgo. Y me encanta. Plenamente. Plenamente de acuerdo contigo, sí, en eso, y me encantó que lo sacaras a colación. Yo he acuñado la frase de mi maestro, que él un día me dijo, a mí me van a faltar años de mi vida para estudiar astrología. Yo al Sí. principio dije, ya, pero como tanto, sí, el horóscopo, y yo dele con el horóscopo. Yo dele por ahí, como años de tu vida, si estos son 12 signos, apréndelos de memoria, listo. Y ahora que estoy en el rubro finalmente, sí, pues me van a faltar años de mi vida para seguir aprendiendo, estudiando. O sea, a mí también de repente me sorprende, es válido, cada uno toma su camino, pero a mí también me sorprende a veces que, no sé, me topo en el camino con personas que yo veo, oye, tú también estudias astrología, sí, me dicen, soy astrólogo, también numerólogo, tarotista, soldador al arco, como que tienen 10 cosas distintas que hacen. Impresionante, Sí. yo digo, pero si a mí me cuesta una, imagínate que hiciera 10, wow, yo digo, el nivel de profundidad. ¿Y a qué voy con esto? Creo que ese tipo también de cosas también van en desmedro de la seriedad en la cual uno ejerce la práctica. Como decía Caro, nos van a faltar años para saber de astrología. Si bien es cierto, hay muchas disciplinas complementarias que pueden aportarnos información y todos somos curiosos, de ahí a definirnos como numerólogos, como tarotólogos, ¿cierto? Creo que hay mucho trecho. Le debe pasar mucho a Carlos este siguiente ejemplo. No sé si te pasó al principio, porque yo sé que ahora tú ya te desarrollas más como músico y eres profesional en aquello. Ahí descubrieron mi ascendente Escorpio, ¿no? ¿No? Los que preguntaban mi ascendente Escorpio, ¿ya? Pero al principio probablemente a mí me pasaba cuando tocaba guitarra y se acercaban personas y me decían, oye, ¿eres músico? Músico. No, toco guitarra. Claro. Oye, mira, él es músico. Entonces, esas proporciones también es interesante saberlas porque uno tiene, al parecer, la noción de que la astrología es algo, qué sencillo, ¿cierto? Me hago un cursito y una pregunta que se me repite en los cursos es, oye Álvaro, ¿y si yo tomo el curso a nivel uno contigo, ya soy astrólogo y salgo leyendo la carta astral? Ya no sé, yo estudié 6 años de arquitectura y me di cuenta el día 3 de haber salido cuando me ofrecieron hacer una obra, efectivamente, una casa. Yo llegué con el pecho inflado, po, ¿cachai? Porque tenía mi cartón en las manos, mi cartón certificado, ¿cachai? Que decía, este compadre arquitecto, pues seco, Arquitecto. ¿cachai? Claro, y llegué, ¿cachai? Y llegué a esta obra y me recibieron los maestros, yo me sentí importante y los maestros me dijeron, hola jefe, y yo decía, no me digas jefe, no se preocupe, pero igual. Y en esa llego yo a la obra, ya revisemos, llega el maestro y me dice, pero le quiero hacer una pregunta antes, me dice a mí. Sí, por supuesto, hágame la pregunta. El maestro me dice, estoy preparando la mezcla de hormigón. ¿Cuánta agua le echo? Um, Y ahí qué, po.
Una Ahí, pregunta básica que derrumba todo lo que estudiaste. ahí quedé. Y Oye, es como lo que me pasa a mí, que cada vez que estudio, menos sé y más menos sé, estudio. menos sé, po, ¿cachai? Entonces, ojo con aquello cuando uno tiene un poco la pretensión de decir, si yo estudio de aquí a 6 meses, ¿voy a ser este personaje que sabe de la astrología? No lo sé. Yo soy un partidario de creer que hay un 50% de conocimiento y un 50% de experiencia. Y no pueden ir, son indisolubles, no pueden ir separados. El conocimiento, maravilloso. ¿Y la experiencia dónde queda? Porque yo tenía el conocimiento al salir de la universidad, pero la experiencia, el maestro me preguntó y no fue capcioso, me dijo cuánta agua le he hecho. Y me cagó, pues no supe. No tengo idea Y cuánta agua ojo, le he hecho. que el maestro puede haber tenido esa profesión porque papá se lo enseñó. Exacto. Y era No mucho pasó más por una capacitado que yo. escuela. No excelente, no pasó por la escuela. Y ahí es donde nuevamente se derrumban el estereotipo de solamente se realiza el que estudia. ¿Y qué Mm. pasa con el que tiene la experiencia? ¿Qué pasa con el artesano, por ejemplo? Sí, El po. que hace mejor que nadie su escultura. Eso es tremendo y es parte de la experiencia de vida. Y es ahí donde creo en la mezcla de ambas cosas, volviendo un poco retomando a lo que iba. La astrología es una disciplina compleja, compleja, larguita, entonces a veces hay que lidiar con esa ansiedad que genera el decir, quiero estudiar astrología y salir de astrólogo rápidamente. Es un camino, ¿ah? Ustedes ambos lo saben, es un camino por lo demás de amor a esta disciplina. La Caro misma con su forma de manifestarlo, creo que le tiene mucho amor a la disciplina porque constantemente uno tiene que estar impregnándose de nuevos conocimientos, reflexionando por aquí, por allá, etcétera. Hola, Carol González, ¿quién sorpresa? Hola. Hola, hola. Pasa mucho porque finalmente lo que uno estudia como estudios superiores o en alguna carrera, Sí, sí. se supone que más que todo es para tener como el cartón de que cumplí, lo Cumplí. hice. Pero al Sí. fin, yo soy periodista de profesión y soy actriz de profesión. Mira, Estudié las dos carreras al mismo tiempo. Una en la mañana y una en buenísimo. la tarde-noche, me encantaba y tenía tiempo para bailar flamenco, para Oh, qué hacer bueno. danza y para hacer un montón de cosas. Yo no sé cómo me alcanzaba tanto el tiempo para hacer todo porque Sí. ahora no me alcanza para nada. Creo que, Luna en cre- Sagitario. Ojo. creo Ah, que mira. ahora los días son más cortos también. Sí. Pero finalmente la experiencia, y yo a través de los años que trabajé, yo trabajé mucho tiempo en televisión, en muchos programas de televisión, también radio, revista, hice muchas cosas. Y finalmente cuando un canal de televisión me despidió, como a muchos de mis compañeros, sentí que el mundo se me acababa y decía, ¿cómo? Yo se supone que iba a pasar a ser editora general y ahora no. Y después me di cuenta que fue una gran oportunidad que me dio el universo y Oh, creé mi propia agencia de comunicaciones que se llama Gótica porque a mí me decían Gótica. Y Jordi Castel, mi querido mm, Jordi Castel, me dijo, Caro, ponle Gótica, así todos saben que es tuya, te vas a disfrazar. Aparte que tu ropa y tu estilo habla de tu creatividad. Y yo dije, claro, toda la razón. Yo pensé que iba a completamente. ser muy autorreferente, pero no. Y me lancé a la vida confiando en mis capacidades y en los años que había aprendido en televisión a realizar cosas. Y empecé a hacer mi agencia de comunicaciones, posicionando marca e imagen a un montón de personas, marcas pequeñas que hice muy conocidas en el país. Después apareció Carlos, se unió a mi agencia, empezamos Buenísimo. a trabajar juntos y después nos enamoramos y tuvimos una relación amorosa que hasta el día de hoy sigue. Ay, qué Pero lindo. a lo que voy con Excelente. esto, que la experiencia que uno vive en la universidad más bien es un conocimiento, pero con la práctica y con el día a día, uno va utilizando eso como una base, Eso como es. quizás para mejorar el lenguaje, para tener otros conocimientos, para tener la base de. Pero cuando uno se va desarrollando, ahí realmente aprende. Ahí está. Y yo se lo comprobé también a Carlos, porque Carlos es muy buen comunicador, siendo, o sea, es un muy buen comunicador, pero nunca estudió para ser comunicador. También es muy buen productor, pero tampoco estudió para ser productor. Todo lo aprendió porque yo de alguna forma se lo enseñé y lo Claro. llevaba. Y Carlos, no, no quiero porque tengo que ir. Vamos porque tienes que aprender. Va a aprender, vamos a ver esto. Y aprendió y más encima descubrió que él amaba las comunicaciones y antes no Claro. hablaba porque hubieron factores en su niñez que lo limitaban a hablar porque le hacían creer que Ah, todo lo mira. que decía era tonto. Ujú. Sí. Muy importante eso último. Y Ahí es donde se generan increíble los como los traumas. limitantes que nos ponen en la infancia nos coartan de lo que realmente somos.
No te dejan avanzar. Qué notable aquello, o sea, profundizar en esos traumas finalmente. Ahí nos damos cuenta que todos finalmente tenemos esta chispa. Imagínate la crueldad en términos de educación de tener que decidir a los 18 años a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida como sistema educacional. Yo me acuerdo que a los 18 años estaba entre algunas carreras, estaba entre medicina, arquitectura, letras y música. Estaba clarito, estaba clarito. Sí, ¿Y qué imagínate, mezclaste tus dos partes? La que parte más no, creativa que tenías que aceptar que era parte de ti. Es como lo que me pasó a mí en la educación media. Yo odiaba las matemáticas y me metí a estudiar igual, música. yo igual me iba Y me metí terrible en en música física. y ahora estoy estudiando astrología, que es geometría. Exacto, exacto. Entonces, aquí voy con esto. Uno finalmente, y vuelvo con aquello, uno trata de proyectarse y ya se está limitando. Y ahí no nos dimos cuenta. Por ejemplo, yo jamás también, como me sentí muy identificado a lo que decía Caro recién, nunca pensé que iba a estar hablando más adelante en mi vida. Nunca pensé que, menos que iba a ser profesor. Capricornio en casa 3 en mi caso, No. tímido, tímido, no hablaba. Yo era me acuerdo en tercero básico, el fotógrafo decía, niño, voy a sacar la foto, no te muevas. Ah, no, tú ya no te mueves. Yo no me movía, yo era una foto ya. Yo no hablaba, yo no me movía, obediente, cero anotación negativa. Creo que en el colegio tuve una anotación negativa, ¿cierto? Y fue una casualidad, un sin querer. Me costaba mucho expresar. Recuerdo que esto se vio y ahí es donde yo confío en los caminos de la vida. Bueno, cuando me metí ya de lleno a la astrología, empecé a hacer mis sesiones, 1 a 1, carta astral, y con el paso de los años me empecé a sentir cómodo hablando. Hasta que un día, y eso es interesante de conversar finalmente, nada, les juro, nada de lo que soy ahora lo pensé. Nada, 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 nada. Entonces, de repente llega una persona a quien le había hecho carta astral hace varios años atrás y me dice, ¿sabes que eres súper lúdico y didáctico? ¿Por qué no inicias un curso? ¿Yo a hacer clases? Sí, un curso. Fue el primer curso que recuerdo tuvimos 6 alumnos, primer curso. Entonces yo primero lo pensé y dije, bueno, en realidad puede que ella tenga razón, porque si me resulta sencillo explicar una carta astral, ¿cómo, cómo no va a ser tan sencillo dar una clase? ¡Ah! Error. Mm, mm. Llega ese, ¿cierto? Es distinto, ¿no? Entonces llega ese Claro. primer día donde me preparé, palabra compré, me preparé bastante, dije, ya, este es mi torpedo, la clase va a durar 2 horas, preparé por lo menos unas 3 horas de clase, dijo así, sobrado de cariño, dije yo. Empieza la clase, reconociendo este nerviosismo adentro, bastante agua alrededor mío, empiezo a explicar la clase, tanto, tanto, lo otro. Me iba sintiendo muy nervioso, pero no importa, el tiempo iba avanzando y lo importante era que se acabara rápido. No era transmitir los conocimientos, ¿eh? Lo importante era que se No. acabara rápido el sufrimiento, ¿cierto?, de dar la clase. Cuando sentí que había hablado mucho, 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 miro solapadamente al reloj. Han pasado 15 minutos. Oh. 15 minutos pasaron recién. Esa fue mi primera clase. Pero lo sufrí terrible. Ahí también con el paso del tiempo me di cuenta que en mi caso personal no me gusta preparar nada. Prefiero ser yo. Prefiero hablar simplemente, ¿cierto? Pero no es lo mismo explicar tú a tú que hacer una clase. Entonces todo esto Ujú. para mí tuvo que ser un camino de experiencia donde ahora me encuentro, como les decía, en un momento de mi vida que jamás pensé que iba a hablar, exponer, pero sin embargo me doy cuenta que de alguna u otra manera todos tenemos esa chispa posible y creo que lo que hace que esta chispa se encienda tiene que ver con tu vocación, porque finalmente descubrí que amo hablar. Entonces, esa chispa que es la vocación hizo que yo desarrollara la habilidad. Y ahí nos damos cuenta que no es lo que uno piensa, sino que es lo que uno ama. Eso es lo difícil de descubrir con el paso de los años, pero cuando lo descubre, no hay quien te pare, creo yo. Claro, uno Ah, nunca espera ser lo que se convierte. Imagínate, yo en mi caso trabajé años en medios de comunicación, sobre todo Sí, en pues. televisión, tras cámara y a veces adelante cámara haciendo algún móvil, alguna información, alguna nota más lúdica. Y cuando me plantean la idea de hacer una agencia y yo ser la dueña de la agencia y yo lanzarme al mundo independiente, yo decía, no, No, ¿cómo yo me voy a... ¿Y cómo hago eso? No, no creo.
Caro, tú tienes las capacidades, hazlo, yo confío en ti, tenés un montón de contactos. Y yo, ¿pero cómo? Ya, hagámoslo. Sí. Y empecé a hacerlo, y te juro que de pronto mis primeras marcas fueron restaurantes. Y yo tenía que potenciar estos restaurantes, que era una cadena de restaurantes peruanos. Y yo no tenía ni un contacto de medios gastronómicos o dedicado a eso. Y te juro que no sé cómo, de pronto los tuve todos. Me moví Buenísimo. y lo conseguía. Y finalmente me di cuenta que nada es imposible. Hasta las marcas más pequeñas que nadie conocía, las hice tan populares que ahora están en todo Chile. Sí. A personas Perfecto. como, no sé, por ejemplo, Rombay, un día que fueron al Festival de Viña, yo los vi y dije, oye, ¿quiénes son ellos y de dónde salieron? 3 meses después, manager, hola, nos hablaron muy bien de ti, sabemos que eres súper buena en lo que haces y queremos trabajar contigo. Y nosotros posicionamos a Rombay en Chile, siendo que después lo critiqué, lo llevamos a un montón de programas y todo, y algo que Solo tampoco no es bueno. que sea como muy de mi gusto, pero entendemos, y Carlos al principio le costaba mucho, que esto no me gusta tanto este tema. Yo le dije, no es una cosa de gusto, acá hay que hacer el trabajo, y es posicionarlo y hacer que todo el mundo conozca esto. Pero al Exacto. principio cuesta creerse el cuento, es algo fundamental que yo siempre le digo a los pacientes, usted Correcto. tiene todas las capacidades, es que yo no me siento así, claro, porque existieron factores, un entorno en tu infancia que no era muy propicio para lo que tú necesitabas, pero esto está acá, yo no te quiero caer bien, es la energía que me aparece en tu carta. Claro. Entonces trabajemos juntos, sacando todas esas capas para que tú puedas creer. Es que yo no creo, ¿cómo yo voy a hacer eso? Créete el cuento. A Carlos se lo repitieron un montón de veces. Créete el cuento, pero yo no Exacto. soy bueno hablando. Me gustan las comunicaciones, pero no sé. Créete el cuento. Y ahora tenemos programas de radio, tenemos una conversación necesaria, trabajamos hablando. Ahí yo creo que hay una clave, como dice Caro. Es precioso cuando, y recojo una pregunta que leí hace un ratito, alguien pregunta, ¿iré a encontrar alguna vez lo que me gusta o mi vocación? Bueno, Mm, para mí lo primordial cuando uno se enfrenta a esa pregunta, que solapadamente para mí se encuentra detrás del planeta Venus, ¿no? El planeta de Venus tiene que ver con todo lo que me gusta, con lo que amo. Cuando Venus tiene un conflicto, un problema, realmente empieza a generar esta trampa, esta dificultad de finalmente encontrarlo. Si es, por ejemplo, un Saturno, Venus, un Plutón, Venus, tiene que ver también con amor propio, etcétera. Sin embargo, lo que sí yo tengo muy claro, no sé si responderte a la pregunta si vas a encontrar lo que te gusta. Lo único que sé es que si no lo intentas, no lo vas a encontrar. Esa cuestión la tengo súper clara. Por lo tanto, siempre la recomendación es, mira, si yo no sé lo que me gusta, necesito empezar a agregar la experiencia. ¿Cómo yo sé que, por ejemplo, me gusta o no me gusta la natación? Te invito a explorarla, tírate un piquero al agua. Es que no sé si me gusta, tírate al agua, vamos. Una vez que te tiras al agua, sales, yo te pregunto, ¿te gustó? Me cargó, descartado. Entonces siempre necesitamos empezar a hacer algo, acumular la experiencia. El otro día hablaba con una amiga con respecto a eso mismo. Si queremos que las cosas pasen en nuestra vida, que pasen, como me decía la amiga aquí presente, ¿cómo voy a descubrir lo que me gusta? Bueno, si queremos que las cosas pasen, finalmente, hay un ejemplo de la película Comer, Rezar y Amar, ¿cierto? ah, Que Muy iba el sagitariana esa personaje, película. muy sagitariano. sagitariana, ¿cierto? Oye, yo tengo una anécdota con esa película, es que me la vendieron tanto, tanto, te juro, me la vendieron tanto, y me dijeron, vamos a verla, ya vamos a verla. Yo esperaba la mejor película de la historia de la humanidad. Y ese es otro problema de nosotros los seres humanos, la expectativa. La vi con tal Sí, nivel de expectativa que no me gustó. Pero es buenísima, yo sé que es buenísima, pero la vi con esta sí. expectativa. Entonces, ahí cae en la trampa. Y en esa escena famosa donde va este muchacho, ¿cierto? A la iglesia, a pedir ganarse la lotería, y quiero ganarme la lotería, y constantemente va todos los días hasta que al cabo de un año aparece esta figura que se sale de su pedestal, este ángel que vuelve a la vida y le dice, hijo, si quieres ganarte la lotería, parte por comprar el boleto. Comprar un boleto, sí. Cómprate un boleto, ¿cachai? Entonces, es interesante cómo de repente voy a conectar con otra de las preguntas. Cuando de repente estoy en conversaciones de este tipo, uno dice, oye, ¿yo me puedo ver la carta astral para saber lo que amo o lo que me gusta? Sí puede ser, pero ten la precaución de que la idea es que yo no te diga para lo que eres bueno, sino que sea parte de un desarrollo y una vivencia tuya.
Porque pareciera, y voy a meter otro tema, chuta, mi cabeza va a explotar, pero estamos tan acostumbrados a que nos diga lo que tenemos que hacer, ¿cierto? En la famosa era de Piscis vivíamos esperando, Dios ayúdame, Jesús ayúdame, ángeles ayúdenme, hagan Yo algo tengo un por mí. buen ejemplo para eso. Dale, dale, a ver. Es- Un hombre está en el mar, está casi muriendo, y de repente llega un barco y le dice, hey, te podemos salvar, Es muy bueno, y lo cacho. súbete. No, Dios me va a salvar. Deja pasar el barco. Después llega un helicóptero. ¡Hey, súbete! No, Dios me va a salvar. El hombre muere, llega donde Dios y le dice, pero Dios, ¿por qué no me salvaste? Te mandé barco, te mandé helicóptero y no los pescaste. Exacto. Entonces, ahí viene la parte ¿dónde está esa parte de hacerte cargo? ¿Dónde está mi responsabilidad en el juego? Lo mismo, entonces, tomando la pregunta de la amiga que preguntaba hace un ratito, ¿iré a encontrar lo que me gusta? Lo único que tengo claro es que si lo sigues pensando, probablemente no. Entonces, la invitación es, equivócate, falla, pifia, anda a hacer trekking a un cerro, pero si no sé si me gusta, dale, pruébalo, ¿cierto? Porque eso va a empezar a Sí. traer la experiencia a tu vida y, por añadidura, va a traer entonces, por último, ese pequeño aire de decir, parece que por aquí va la cosa. Mm. Ese es el punto de partida donde nos empezamos a acostumbrar, en lo mismo que estábamos conversando en la carta astral. El trabajo lo haces tú. Yo te doy un muestreo, una guía, pero el trabajo lo haces tú, como decía la Caro hace un ratito. Claro, yo también, agarrándome un poquito del ejemplo de la película que diste, claro, uno se hace muchas expectativas, a mí me pasó exactamente lo mismo, la vi y dije, era como mucha chaya para tan poco el evento. Era como, y al final yo saqué esa película y la recuerdo muy sagitariana porque finalmente Julia Roberts ves cómo va a buscar su verdad en muchos lugares y vive muchas experiencias para encontrar su verdad. Pero al final se da cuenta que la propia verdad está dentro de ella. Y todas las preguntas que quiso resolver buscándola por aquí, por allá y viviendo distintas experiencias, finalmente la llevó a escucharse un poco más a sí misma y entender que ahí está la respuesta de todo. Porque muchas veces pasa, sobre todo con las lunas en aire, que son tan inseguras de tomar decisiones y de alguna u otra forma, como les cuesta también decir que no, se rodean de gente que quizás no influye de buena manera sobre ellas y cuando quieren tomar una decisión, una persona le dice algo y toma una mala decisión para su vida, porque no son capaces de a veces callarse un poquito y escucharse más adentro. ¿Qué es lo que realmente quiero? Porque generalmente las lunas en aire se desconectan un poco de su corazón y son mucho más mentales. Entonces olvidan de sentir qué realmente quieren por dentro. Te olvidas de Claro, confiar o también finalmente. el mismo ejemplo de que para los que somos más experimentados, para no decir viejos, Ángel, la niña de las Oye, flores. te transmití el ejemplo, te iba a hablar de ese ejemplo, te juro que te iba a hablar. Iba a decir que Ángel, tenía la niña de poco. las flores, que busca la flor de 7 colores en todo el mundo, y al final estaba en el patio de su casa. El patio de su casa, qué notable ejemplo, efectivamente. O sea, busqué por todas partes en el mundo y estaba ahí, más cerca de lo que creía. Finalmente aquello, y un poco recogiendo las palabras también de Caro, tiene que ver con que pareciera que es tan fácil no confiar en uno, pareciera que es mucho más fácil. O ¿Por sea, qué no nos creemos el cuento eso es, nuevamente? po. Eso es finalmente, es como la madre del cordero finalmente. No creemos en nuestra capacidad y esto tiene que ver de nuevo, perdón que sea majadero, con la educación nuevamente. O sea, Ujú. se nos enseña desde niños que probablemente somos unos seres medio tarados que si no estudiamos no somos nadie en la vida. Tienes que estudiar para Claro. ser alguien en la vida. Esas son creencias que menos mal están cambiando. Y es por eso que uno ya empieza a entrar a dudar si es que si yo estudio algo recién voy a ser alguien en la vida o no. Y ahí es donde Es por que, fin claro, empezamos a también dar luz. tenemos que recordar que estamos en Latinoamérica, en donde Sí, po, socialmente somos exitosos al tener un auto, una sí, casa po, maravillosa y tener un exacto. dinero que nos quita prácticamente la vida y que no tenemos cómo disfrutarlo, porque así es como yo salgo a buscar el trabajo, trabajar en casa no es de Exacto. flojo. Y también recordemos que vivimos en una Oye, muy bueno sociedad eso. y ahora, hace poco, se está un poco más liberando, porque recordemos años atrás
el tener emociones era súper cuestionado como algo negativo. Sí, Ah, pues los ya se niños no puso lloran. su periodo ella, es que son las hormonas, las mujeres son tan sensibles, o los Pues, hombres, que el hombre se emociona, ah, debe ser sensible, él un poquito amariconado, como le sí, decían, sí, pues. Sí, pues los niños no especial, lloran. ese niño rarito porque llora. Entonces, ¿por qué? Estamos en una sociedad que desde pequeños nos enseñan a guardarnos nuestras emociones, a Así es. tragarnos lo que realmente sentimos o lo que queremos expresar porque no es malo, Exacto. eso no se dice. Y si yo quiero comunicar, finalmente, no, lo que yo dije fue cuestionado por papá y por mamá, entonces yo hablo mal, no, no sirvo para hablar y me lo trago. Y crecemos bajo tantas doctrinas de querer ser exitosos, de no llorar, de que el hombre tiene que ser fuerte y que no llora, que la mujer no puede llorar en cualquier parte porque va a Exacto. decir, oh, está en su periodo. Cuando, ¿por qué? Si las emociones tienen que fluir y entre más entendemos y nos aceptamos con lo bueno y lo malo, que es parte de nuestra vida, es una aventura. Y como tú decías, la experiencia, yo siempre digo, a mí no me crean nada, por favor, nunca me Sí, crean, vívanlo y después díganlo. conversamos y cuéntame qué tal es. Porque tu experiencia de vida es distinta a la mía, a la de Carlos y a la tuya. Exacto. Exacto. Entonces, a raíz de eso, vas a vivir una experiencia que quizás sea, yo te puedo dar la misma misión, que cuando nosotros, después que leemos la carta astral, acompañamos en su proceso evolutivo, entregamos misiones que para otras personas son como tareas. Las realizan y ellos me cuentan después la experiencia y nosotros, claro, algunos coinciden, pero para cada uno es diferente, porque cada uno tiene una historia distinta, una experiencia y también muchas limitantes. Y el concepto tan básico tienes derecho a opinión. ¿Por qué no han creado de alguna u otra manera así, con tantas como estructuras antiguas, bien dogmáticas, la iglesia, la religión, que si yo no rezo soy mala, que Exacto. si yo me visto de negro soy de una secta satánica, que si nosotros nos gusta el rock, ah, debemos ser alcohólicos. Y nosotros no tomamos ni alcohol, porque no nos gusta, lo dejamos hace como 4 años, Sí. porque no nos gustó más y punto. Y lo importante de esto es que, claro, vivíamos, porque ahora estamos un poquito más Mm, evolucionados, vivíamos más en el exitismo sí, pues. que en la felicidad. No puedes ser Efectivo. Todo eso feliz, lo único son. que tienes que Sí, ser tú es ser exitoso. ¿Y dónde queda la felicidad? Y al mismo tiempo ahí se limita está. mucha gente a querer ser lo que realmente quiere ser, porque si yo Sí, quiero pues. ser, por ejemplo, un orfebre, y tengo la capacidad, tengo la creatividad, tengo esa destreza fácil de realizar cosas con las manos. Ah, pero como orfebre yo no voy a la universidad, entonces no voy a ser exitoso, no voy a cumplir con los patrones familiares o con lo que espera el resto de mí. Yo Papá me Fíjate quería, que. frustro. papá quería ser futbolista y me inculcó ser futbolista, pero a mí no me gusta el fútbol. Es como, ¿por qué? Claro, Pero para ser feliz a papá, me voy a dedicar al fútbol. eso es parte, bueno, de la tradición, de la inseguridad y de las creencias limitantes que yo espero que, bueno, en esta sociedad actual se están produciendo importantes cambios y se vayan desmoronando. Espero también que nos estemos escuchando mejor, que ahí los chiquillos dicen que se nos estaba cortando un poquitito, pero yo creo que ya Sí, volvimos. Creo que ya ¿No se volvimos bien. escuchan? ¿No se escuchan? ¿Me escuchan bien, cierto, Queremos Eduardo? aprovechar de saludar a toda la gente que se está conectando de todas partes del sí, mundo. saludos. Estamos aquí en una conversación necesaria de Agencia Gótica Oficial, felices de compartir conocimiento, distintos puntos de vista. Así que muchas gracias por estar ahí y compartir. No nos Bueno, escuchamos porque justo me entró una llamada que me cortó toda la idea. por Pero eso era. Pero bien, un poco acotando lo que decías tú, otra de las típicas creencias limitantes, y esto lo voy a llevar más que nada a la reflexión, más que a la discusión. Fíjate que siempre se cree mucho de que la famosa frase del que quiere celeste, que le cueste, queda ¿no? pues. Celeste que le cueste, por lo tanto tú tienes que trabajar, ojalá de lunes a viernes, ojalá levantarte temprano, porque al que madruga Dios le ayuda, ¿cierto? Y seguimos con El esos patrones de sacrificio es creencia. recompensado. Sacrificio recompensado y ojalá trabaje los sábados. ¡Ay, este niño, qué maravilloso, cómo se esfuerza! Entonces, yo era uno de los que se creía también ese cuento, me lo creía constantemente
y en conversaciones con otros amigos que me ayudaron mucho a abrir la mente, porque finalmente la mente es la que necesitábamos yo abrir para generar el cambio, yo dije, oye, ¿qué tal y si empiezo a trabajar menos y practicar el principio de la abundancia? ¿Será que en el fondo puedo transformar esta realidad carente finalmente? Bueno, yo en la actualidad trabajo 3 días a la semana. Ahí mi querido Carlito hace un rato decía que, claro, tengo mi agenda apretada, pero es apretada solamente porque tiempo para familia, tiempo para la hija chiquitita, pero yo trabajo en astrología, son 3 días los que trabajo. Y de esos 3 días en Aparte que es realidad, un tiempo de calidad, Álvaro. Porque exacto, una cosa es estar, y cosa que pasó mucho en esta pandemia, si tú te fijas, sí, pues. familias que te encontraron, oye, que creciste, oye, que estás grande, hoy Sí, no sabía esto, no sabía esto otro, porque finalmente muchos papás por trabajo están con su hijo, pero están cada uno metido en su celular muchas veces y no tienen un pero no tiempo de están. calidad. Exacto. Entonces se pierden tantos momentos especiales y finalmente uno, claro, como tú muy bien decías, el sacrificio, el esforzarse, el que más se esfuerza más tiene, no, finalmente cuando yo empecé a ser independiente entendí que yo era controladora de mis tiempos y también si yo quería un Ujú. día dormir hasta las 2 de la tarde, lo podía hacer, pero después tenía que ponerme al día con todas las Sí, cosas que claro. tenía pendientes porque era mi responsabilidad, pero Exacto. también el poder trabajar haciendo lo que realmente a ti te gusta, lo que te motiva, ya no es como un trabajo, a pesar de que para mí, con Sol en Virgo, me encanta trabajar, no es como terrible, para mí es como agradable, pero más agradable cuando tú haces lo que amas, lo haces con pasión y al Exacto. mismo tiempo le transmites una energía a la persona y lo entiende mejor. Ahí está Porque tu elección, la gente me efectivamente. decía, por ejemplo, cuando yo estaba full en la agencia y tenía que ir a hacer lobby, siempre íbamos a alfombras rojas, eventos, todos los eventos siempre nos invitaban, íbamos como agencia. O a veces llevando algunos rostros televisivos y todo. Entonces me decían, ¿y tú? ¿Por qué eso no es trabajo? Tú te vas a puro lesear, a pasarlo bien a los eventos. Yo le dije, perdón, yo voy a hacer lobby porque voy a recordar amigos, contactos, voy a ver en qué está, la gente nos ve, nos nota que estamos activos y todo. Exacto. Si tú elegiste trabajar y levantarte a las 5 de la mañana y volver a tu casa a las 10 de la noche porque tu trabajo te demora 3 horas en ir y 3 horas en volver, es tu problema. Yo preferí estar trabajando con una copa de champán en mi mano y hablando, pasándolo bien, porque así también genero. Y aparte lo paso bien y soy mucho más feliz en el tiempo que me Tocaste, dedico. tocaste un punto para mí que es clave, fundamental, que es el que rompe las creencias limitantes y que todavía genera conflicto y cierto escozor este tipo de conversación. Tú elegiste, y esa es la clave. Uno a veces no se da cuenta del poder que tenemos al elegir. Entonces Sí. uno dice, claro, pero lo que eligió la cara no es trabajo. ¿Cómo no es trabajo? A mí una vez me preguntaron, sé que hay algunos testigos escuchándome por ahí. Claro, porque una persona recuerdo que sabía de mi pasado, de arquitectónico, y ahora mi nueva beta astrológica. Y este amigo me preguntó honestamente, es un señor de una generación anterior a la mía, me dijo, quiero hacerte la pregunta honesta de, perdón que te pregunte, pero ¿te va bien? ¿Cachai? Ahora como astrólogo, yo decía, bueno, primero convengamos de qué se trata de que a uno le vaya bien. ¿Estamos Claro, hablando en términos monetarios? ¿O estamos hablando efectivamente de que ahora más encima lo paso chancho porque parte de mi trabajo es tener estas conversaciones como si estuviera en el living de la casa? Es conversar con la gente que yo tengo ganas de hacer, o sea, más encima me pagan por hablar. Y básicamente por ser yo, como dice un amigo, o sea, yo creo que por ahí va lo exitoso que uno es ahora. Y ahí está nuevamente lo que decía Caro, el poder que tú tienes de elegir. Yo soy un partidario de creer que uno elige la realidad que está alrededor tuyo, que uno es el que elige la vida que le toca vivir. De aquí se me Es tira el 100 dictador personas de tu encima. realidad. Es que sabes que tenía miedo de decirlo así porque siempre que lo digo se me tira gente encima. Pero ¿cómo? La señora no eligió vivir allá y tengo la abuelita de esta niña que lleva 20 años vendiendo Super 8 en Paseo Humada. Bueno, ¿no se le ocurrió a la señora después de los 20 años, los 21, haber cambiado por último y vender zapatillas? Lleva 20 años claro. vendiendo Super 8, ¿cachai? Esa es su elección. Entonces, oye, pero que eres cruel, quizás no tiene la posibilidad. No, no, a mí no, con esa no me vengan con la posibilidad. Las posibilidades se las crea uno.
sea o no sea, y uno no ni siquiera hay capacidad, no creo tanto en las oportunidades, porque debo decirle a todos los amigos que están escuchando que a lo que yo me dedico no tengo cartón, no tengo ni un cartón. No, yo estudié astrología y nadie me entregó ni un cartón que me respalde. Quien se respalda soy yo. Yo me respaldo, practico esta disciplina y por lo tanto uno empieza a ver desmoronarse todas estas creencias. Ya parece que igual tiene sentido lo que está diciendo la Cara, lo que está diciendo Lalo, parece, ¿no? Y creo que el mensaje fundamental es aquel, donde asistamos al desmoronamiento y la destrucción de esa creencia de que tú no tienes el poder de crear la vida que tú quieres. No, tú de verdad tienes el poder, tú eliges. Y como eliges, te agradecería que no te quejes. Porque te pasa ahí el colmo para torpe de decir, mira, yo elijo este trabajo y lo paso tan mal, estoy aburrido de mi trabajo. Y pasa mucho que la gente vive quejándose del trabajo que tiene. Oye, en este trabajo me explotan mucho. Sí, pues. Y yo, por ejemplo, que trabajé Carlos trabajó en todos los tipos de trabajo que te puedes imaginar. trabajé en industria, en Mi bodega, y imaginación es siempre, amplia. siempre, no, un montón de trabajo. Y siempre tenía compañeros que reclamaban por la pega que eligieron. Y le decía, Exacto. ya, ¿y por qué no te vas? No, pero ¿cómo voy a perder todos los años que llevo aquí? ¿Todos los años que lleváis reclamando? Porque le da miedo moverse de su zona de confort, porque finalmente el desafío está en, ok, salto, como tú decías. Si a usted le gusta nadar pero nunca lo ha probado, ¿por qué no se mete a la piscina y lo prueba? ¿Te gustó? No, ya perfecto, ve otra opción. Pero no te quedes en quejarte, porque finalmente es como cuando uno vive un momento difícil y sufre y me quedo en el sufrimiento y pasa un año y sigo en el sufrimiento y sigo en el sufrimiento, pero uno también tiene que darse cuenta, ok, vive el luto de algún quiebre, pero también date cuenta que te puedes volver a parar y vuelve a pasar, vuelve a vivir, vuelve a disfrutar. Y quizás el universo te está brindando este espacio para que tú te analices y te sientas mejor contigo misma o contigo mismo. Porque justo pasa ahora. Y yo siempre digo, cuando uno no incorpora una de las tres energías fundamentales dentro de estos tres puntos evolutivos del ascendente, la luna y el sol, siempre se repiten situaciones o personas o incluso señales que te muestran uno y otra vez la energía. Es como que si te dijeran, hola, acuérdate que existo. Yo doy este ejemplo de que, por ejemplo, ¿viste la Pasión de Cristo? El demonio, cuando se pasea por la cara de Cristo, ese es Plutón o ese es tu ascendente. Exacto. Míralo, obsérvalo, incorpóralo en ti. ¿Por Exactamente. qué ahí como toda la dice, gente me encontrará que soy buena para mandar? Todos esperan que yo hable y diga las cosas. Yo no entiendo por qué me dicen jefa si yo no soy su jefa. Ah, tengo que aceptar a mi ascendente en Capricornio, que me tengo que hacer cargo de todo, que yo tengo que liderar, que yo tengo que hablar y que todos me escuchan y me dicen ya, Caro. Y yo no entendía por qué. Me estafaron 2 veces, en 2 oportunidades, y se repitieron. Y yo dije, qué raro, ¿por qué será? Y yo dije, claro, efectivamente a mí no me estafaron, fui yo la que permitió que eso ocurriera. Porque generalmente me costaba decir que no cuando se trataba de temas de trabajo. Porque para mí que me digan, oh, yo quiero que me posiciones mi jarrito. Y yo, ya, posicionemos tu jarrito. Y se me ocurren 1 millón de imágenes y de ideas como para potenciarlo y tengo toda la película clara. Pero Carlos me dice, ¿sabes qué? El creador de ese jarrito no me tinca. Y yo, no, pero ayudémoslo si es trabajo, es bueno, es otra entrada. Y lo hago. Pero después se convierte un dolor de cabeza porque te estafaron, porque uno creyó. ¿Y por qué fue básicamente? Porque era una oportunidad de economía que podría entrar y la emoción de posicionar una marca y concretar y sacar lo óptimo de esa marca para que todo el mundo la conociera, fue lo que me llamó a mí, pero yo no me detuve a sentir mi cuerpo, que sí me mandó señales, dolor de guata, la impresora no imprimía el contrato, lo tuvimos que cambiar 2 veces, se vio con abogado 2 veces y se arregló, y eran puras señales y yo no las vi. Y después dije, ok, tengo que incorporar a mi ascendente y aprender a decir no. ¿Sabes qué? Gracias, pero yo no voy a tomar este trabajo y entender que con todas las capacidades y habilidades que yo tengo voy a poder ser capaz de generar otra fuente de ingreso para poder estar estable económicamente por las necesidades que yo tengo.
pero cuesta cuando uno está en esa forma, y cuando logré integrar mi ascendente en Capricornio, aprendí a decir que no, porque también es difícil aprender a decir que no Sí, cuando uno siempre sí, quiere ayudar al resto, pero sí, lo principal es ayudarse a uno mismo, hacerse cargo absolutamente. de uno mismo y aceptarse tal como uno es. Absolutamente, o sea, no sabes cómo también me reflejan tus palabras, me pasó exactamente lo mismo. Es difícil decir que no, pero cuando tú no aprendes a decir que no, el primer traicionado eres tú. Ujú. Ejemplo concreto, yo siempre prediqué que amaba entregar mensajes de astrología, siempre amaba hacer las sesiones y me pasó que el año pasado a fines e incluso a principios de este año, no, sobre todo fue el año pasado, llagas en la garganta, llagas, ¿cierto? Mm. El cuerpo te está Muy de diciendo, Tauro, hay que decirlo. ¿cierto? Muy de Tauro, efectivamente, está la zona pituitaria. Y yo seguía en adelante, carraspeaba mucho. Los que se acuerdan de mí el año pasado que están viendo este live, carraspeaba mucho, mucho. Ahora yo ni siquiera me he escuchado carraspear. No, mentira. Entonces, todo va cambiando, ¿cierto? Vamos cambiando. Y recuerdo en minutos cuando yo todavía me auto-obligaba a hacer las sesiones de carta astral, porque yo estoy convencido de que me gustan. Ahora, la verdad de las cosas es que llevando 10 años seguidos, estaba cansado. Esa es la verdad. Mm. Y la verdad, en el fondo de mi corazón, no quería más. Esa era la verdad. Pero yo me decían, ya, bueno, que imagine esta persona, y como dijo Caro hace un rato, y otro ingreso también por acá, entonces sí, el deber, hay que hacerlo. Hasta que de repente yo dije, y esto me pasó en una de las últimas sesiones que hice, se acercaba la hora de atención acordada para la carta astral, y yo no quería. Y yo le pedí al mundo que esta persona, ojalá se le haya olvidado la sesión conmigo, ojalá se le haya olvidado, o ojalá pase algo, no sé, que BTR se manifieste y se caiga el internet, Que se que caiga todo algo Chile. pase, que se caiga en todo Chile, no sé. Y ahí me descubrí pensando eso. Los pensamientos crean nuestra realidad. Ahí me descubrí pensando en, pero ¿cómo te estás traicionando tanto? Tú no quieres hacer esta sesión todos los días, la vas a hacer solamente cuando lo disfrutes. Ahí en adelante fue cuando elegí hacer sesiones solamente entre diciembre y febrero, muy acotadamente. El mensaje, nuevamente, como bien decía Caro, es escúchese, no se traicione, porque si no pasa lo que dice Carlos, vivimos quejándonos. Hoy tengo que ir a la pega, ¿cierto? Un poco viene la analogía, la pega es la que te pega, la que te trata Te mal. pega. Oh, tengo que ir a la pega, ¿cierto? Y vives quejándote, claro, porque constantemente vives traicionándote. Si no, no te quejarías. Y volvemos a hablar de que el poder de cambiar esa realidad es otra vez tuyo, ¿cachai? Entonces siempre el mensaje es empoderarte nuevamente. Las soluciones no te las va a dar el astrólogo, no te las va a dar la Caro ni yo, finalmente las tienes tú. Aparte, yo encuentro que es tan interesante y yo con Carlos siempre lo hablamos y también lo hablamos con nuestros pacientes o en cada lectura de carta astral. No sé si a ti te pasa, Álvaro, pero ¿no te pasa que en algún momento, cada vez que tú enfrentas la lectura, hay algo de ti en esa lectura? Sí, pues siempre, sí, siempre, en la ley del espejito. Entonces siempre hay Claro, un por mensaje. ejemplo, a mí yo tuve una situación de abuso a los 9 años. A mí el auxiliar del colegio me amarró y me toqueteó como quiso hasta que le cayó una araña gigante y desapareció, salió corriendo. Para mí fue un ángel y todos me pueden decir, ah, pero ¿cómo? Para mí fue un ángel y yo lo voy a creer hasta final de mis días. Que me salvó porque quizá no estaría acá contando la historia o quizá hubiera pasado a mayores. Claro, Y siempre me pasa que hay muchos temas de abuso en la carta y de alguna forma me recuerda para qué yo viví esa experiencia. mira, Porque para después tú, cuando yo entendí que yo no fui la responsable, una niña pequeña, yo no provoqué una excitación en ese hombre, yo no provoqué que él viniera y jugara conmigo, me amarrara y me toqueteara, yo no lo provoqué, yo no era responsable de eso y no fue mi culpa. Cuando uno se libera de eso, comprende mejor y también puede comprender a otros porque ya viví la experiencia. Entonces entendí cuando logré entender todo, que a mí fue esto a los 9 años, yo a los 18 años, y como buena luna en Sagitario no se lo contó a nadie, a los todos 18 sabíamos. años me hice una regresión y comprendí todo, y ahí dije, claro, por eso de alguna u otra forma siempre apoyo a las mujeres a que se Empodere. Poder. empoderen, que se
entiendan que muchas situaciones que vivieron en su infancia o en su adolescencia no fueron su responsabilidad, que las culpas que cargan no fueron su responsabilidad y que quizás el entorno pasó. Porque a veces, y yo siempre hago la analogía de la mariposa, muchos somos orugas y partimos de a poco y nos arrastramos hasta que llegamos a la ramita y de a poco vamos subiendo. Vienen condiciones climáticas como nuestro entorno que nos quieren botar, vienen depredadores a veces que se quieren aprovechar de nosotros e incluso nos quieren devorar. Pero uno sigue constante, confiando, confiando, hasta cuando de repente llega un momento en que tiene tanta confianza en sí y se lanza nomás. Y cuando se lanza, se da cuenta que tiene unas bellas alas y que se ha convertido en una hermosa mariposa y que puede ser libre de ir donde quiera, a pesar de que ella nunca se ve lo hermosa que es, porque no tienen visión las mariposas, no pueden ver sus alitas, pero sí confían en ellas, incluso a ciegas, que llegan y se lanzan y se convierten en esta maravillosa mariposa y que decide dónde quiere ir, en qué flor se quiere poner. Entonces al final uno entiende el para qué vive ciertas situaciones y cuando las enfrenta y las atesoras con amor y de alguna forma comprendes que quizás esa persona también tuvo un pasado, una vivencia o algo que lo llevó a hacer eso y ya no lo miras con el odio, con el rencor, más bien les mandas un poco de luz donde quiera que esté para que encuentre su camino, tú puedes lograr ayudar a otro. Y cada vez que enfrentas una terapia te das cuenta que hay una parte de ti en cada de esas personas. Ahí está, creo, la clave, Caro, y te agradezco mucho tu testimonio también, porque creo que le sirve también a todos los que están escuchando. Claro, por eso lo comparto. El momento complejo es justamente ese minuto donde de capullo pasamos al mariposa. En ese minuto donde sientes que te estás asfixiando, que vas a morir, el momento previo a la transmutación de tu cuerpo, que en analogía, el mismo momento que a muchos le ha tratado habrá pasado, de me cambio de trabajo, es que me da miedo, ese cambio, esa transmutación genera esta sensación de pánico, muchas veces elegimos quedarnos en esa zona cómoda, pero ¿qué tan terrible va a ser si finalmente después de este capullo te transformaste en mariposa y tienes esas alas maravillosas que implican la libertad? Es la misma reflexión que hacemos cuando uno no se atreve finalmente a generar estos grandes cambios. Estos cambios que nacen desde tu elección, desde tu decisión. Y es ahí donde cada vez que experimentas, cada vez que te atreves a avanzar un paso más allá, ya el miedo va quedando detrás. Siempre digo, hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Ahí está el origen de la transmutación y la transformación. A todo esto me ha encantado esta conversación como decíamos hace un ratito, al principio dijimos, bueno, vamos a hablar de astrología, de muchas cosas, Sí, pero claro. nada más rico que hablar de la vida, creo yo. Sí, hemos hablado mucho de astrología. Pero en el fondo es compartir experiencias e información en cuanto a que la gente se da cuenta y entienda un poco lo que es la astrología. Porque con la herramienta de la carta astral uno puede ver muchas situaciones o entender mejor. Y cuando alguien viene, como nosotros siempre decimos, que dos desconocidos aparezcan en tu vida y te digan prácticamente todo lo que viviste, situaciones que solamente tú tenías, incluso que a veces ni te acordabas, tú quedas así, wow, posiblemente te puedas sentir mareada, te empieces a recordar emociones, te baje la pena o la ansiedad. Es normal, toma agua porque el agua es lo mejor que te va a aliviar y te va a hacer también, en alguna forma, recordar que tienes un cuerpo que siente. Porque a veces mucha gente vive más apegada a su energía lunar y se olvida, por ejemplo, los lunas en aire, se olvidan de que tienen un cuerpo y se desconectan del corazón. Entonces ellos quieren entender el por qué, no quieren sentir, quieren saber por qué me pasó esto. Yo siempre doy un ejemplo muy entretenido, que me gustaría compartirlo para ver si toda la gente que está conectada se siente identificada. Por ejemplo, tenemos a 4 niños. El niño número 1 va corriendo en esta carrera, se cae y se vuelve a parar rapidito y sigue corriendo. Luna en fuego. Perfecto. El otro niño va corriendo de la misma manera, súper rápido y se cae. Se para, ¿y por qué me caí? ¿Y por qué? Oye, atención, hay aquí algo, un problema, y sigue corriendo. ¿Pero por qué me caí? Yo no me debería haber caído, ¡ay, qué tonto! ¿Cómo no me fijé? Y sigue corriendo. Esto. Pensando todo el por qué y respondiéndose todo el rato. Muy luna en aire.
Otro ejemplo, otro niño va corriendo nuevamente y se cae. ¡Oh, me enterré una astilla! ¡Ay, me duele el brazo! ¡Ay, no puedo competir! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Ayuda, ayuda! Luna en agua. Drama Queen. Después tengo, cuando voy corriendo, me caigo, me paro, me sacudo rápidamente, veo que nadie me vio y sigo corriendo. Muy luna en tierra, comprimo, me comprimí la rodilla, pero no me duele. Estoy comprimida, no estoy bien, voy, y rojo, y totalmente reprimido, quizás apretando los dientes, apretando las manos. Lo adelante. Luna en tierra. Entonces, todos tenemos distintas indicaciones y a eso también le tenemos que mezclar en la casa que está la luna, que también nos aporta, y también seguridad. en cuanto a la luna, si está en disarmonía con otros planetas que también aportan un poco de los apegos. Entonces, una infinidad. Imagina la cantidad de información entonces que puede profundizar una carta astral, o sea, las múltiples combinaciones de, y solo la Caro habló de un astro. Nos van Sí. quedando el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Quirón, Lilith, bla, 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 bla. Imagina la cantidad de posibilidades que genera Juno, Sí, nada, Vesta, es muy interesante. Entonces, yo creo que quiero quedarme con la sensación de hacer un llamado a todos los que nos ven, que el mundo de la astrología es bastante profundo, que se les abre y les quiero proponer la apertura, la invitación de que profundice quien quiera la astrología. Aquí tiene usted a dos grandes expositores, también profesores, ¿cierto? Para poder entrar en este mundillo tan precioso que aporta el autoconocimiento fundamentalmente y que ya nos damos cuenta lo complejo que es este mundo para aventurarse, vencer ese miedo y poder de alguna manera entrar en esta dimensión desconocida que finalmente eres tú mismo. Una película muy buena que siempre recomiendas tú, Carlos, ¿cuál es? ¿De Pixar? Intensamente. Vean intensamente, porque de alguna u otra manera, todos esos personajes son los que habitan en nosotros. Está muy Y van marcado Marte. apareciendo en distintas formas. Muy marcado Muy Marte. bueno. Muy marcado Marte, hasta con el color está marcado Marte. Muy, Sí. muy bueno, hasta el color. Querido Álvaro, oye, tenemos que juntarnos otro día. Ha sido un gusto. Por favor, Sí. cuéntanos dónde te pueden encontrar. ¿Sigues haciendo clases para que la gente también sepa? Sí, bueno, Astroenergía en todas mis redes, Instagram Astroenergía, Facebook, que no sé si lo muevo, se mueve solo el Facebook parece. Todo lo que se llama Astroenergía soy yo. Así que ahí me pueden encontrar. Los cursos de formación son cada semestre, tanto en marzo como en agosto. Y claro, ya partimos, hace 2 semanas partimos con todos los niveles nuevamente, 1, 2 y 3. Así que, pucha, quien se lo perdió, lo lamento porque no. Ya no va a pasar de nuevo. Me cuesta mucho. Hay que esperar como Saturno, 29 años para que vuelva a ocurrir. Es un ciclo. Es un ciclo. Vuelvo a veces, hago un curso intensivo en diciembre, pero usualmente es marzo y agosto. Actualmente la formación está muy entretenida. La verdad es que con esto de la pandemia, esta energía se expandió a niveles pero impresionantes. Y por eso que en nuestra plataforma ahora hay astrólogos que se dedican a las lecturas. Yo solamente estoy a cargo de las formaciones, así que cualquier cosa por allí me encuentra. Para mí un placer conocerles, mis queridos amigos. Me sentí muy acogido, muy a gusto y como dice Carlos también, no hay primera sin segunda, así que de seguro nos veremos por allí. Sí, claro. Y También yo encuentro tan interesante, y antes de terminar, es que es un tema que nos apasiona tanto a todos, entonces podemos estar hablando toda la vida. Mira, podríamos estar aquí horas y horas y horas y horas hablando de astrología. Sí, absoluto. Yo me refería a que finalmente nuestra carta compuesta, si bien yo tengo Sol Virgo, ascendente en Capricornio y Sol en Sagitario, Luna en Sagitario. Luna en Sagitario, perdón. Carlos tiene Sol en Tauro, ascendente en Tauro y Luna en Capricornio. Soy un repitente. Por fin Mira. logramos a evolucionar. Mira, Tuve que venir a esta vida para aprender. Sí, claro, pues, Tauro. Mira, interesante. ¿Esto es carta combinada? Me generó esa curiosidad antes de cerrar. ¿Combinada? Claro, una carta, no, cada uno tiene esa energía, pero nuestra sinastría, Carta compuesta. carta compuesta, nuestra energía es, nuestro Sol es Cáncer. Ah, entiendo. Mira qué Entonces, interesante. sin Sí, por la carta querer, compuesta. claro, sin querer,
nosotros vamos creando úteros de contención con cada uno de nuestros pacientes. Porque yo me considero súper pesada, la verdad, soy súper directa, yo me encuentro pesada, digo las cosas que no me parecen, soy muy amorosa para decir las formas, porque tengo hartos planetas en Libra también, entonces sé hablar bonito cuando tengo que hacerlo y sé cómo decir las cosas, pero yo me considero una persona súper pesada, Carlos por su lado también, pero juntos siempre la gente dice, oye, que nos sentimos bien con ustedes, como si estuviéramos con papá y mamá, como que nos sentimos en confianza, como que es súper grato, y nosotros decimos, pero si somos tan pesados nosotros, ¿no? ¿Cómo? Y claro, en nuestra energía, en nuestra carta compuesta, la energía de los dos como pareja es Cáncer, y nuestro ascendente es Piscis, y nuestra luna es Sagitario. No puedo creer, qué notable combinación compuesta. Yo creo que lo que más se agradece en los minutos que lo he escuchado, a mí me encantan los ejemplos didácticos. Siempre pienso que eso aportan a aterrizar disciplinas que a veces se resultan tan técnicas y tan enredadas. Hay un gran astrólogo chileno que no voy a mencionar por respeto, porque lo que voy a decir no es lo positivo de él, es un seco, un maestro, pero cuando habla no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Imagínate, yo lo encuentro un maestro seco. Insisto, no voy a decir quién es, pero es tan bueno, pero habla tan enredado, es tan culto, tan informado, que habla que no lo entiendo. Creo que eso no contribuye finalmente. Por el contrario, lo que decía siempre yo siempre soy de la base que si yo no lo entiendo, ¿cómo lo voy a poder explicar? Entonces yo puedo entender muchas cosas de los quincunциos, de la conjunción, pero para explicarlo es otra la forma. Exacto. Y ahí uno también se va acomodando a cada persona, porque uno, yo no sé si a ti te pasa, pero una cosa es cuando lo que uno ve en la carta, lo que es como la base, la técnica, lo que aprendimos cuando estudiamos, otra cosa es la percepción que uno tiene, y otra cosa es lo que te da la experiencia. Exacto. Pero también es lo que uno percibe cuando ve a la persona. Siente también otras cosas. A nosotros nos pasa mucho que de pronto la miro y le cuento mi experiencia que viví de abuso, y de a poco se empiezan a abrir, y sin haber visto la carta, yo sé que ella tuvo problemas porque conozco esa mirada, la siento y la percibí. Entonces, de alguna forma, le doy el pase como para que ella se sienta también tranquila, o él tranquilo, para que pueda también relajarse y hablar. Y de ahí se suelta y me dice, es lo que... Yo no sé si tú eres telépata, era como muy buena luna en agua, no sé si eres telépata, pero adivinaste lo que estaba pensando todo el rato, porque lo sentí, y eso te lo va dando la experiencia cuando uno sabe observar a la gente, a escuchar. Eso es, efectivamente. Como bien lo dijiste, la experiencia, no tan solo el conocimiento de la astrología, sino que la experiencia. No es sencillo estar en una sesión tú a tú. Eso también requiere de mucha experiencia para poder conectar con el paciente a ese nivel. Así que, maravilloso. ¿Qué les puedo decir, queridos amigos? Exactamente. Ha sido un gusto compartir contigo. Gracias por esa energía, astroenergía. Nosotros somos astrogótica, la astrología diferente. Mira. En el mundo de los raros, todos somos diferentes y raros, pero somos especiales. Dominaremos el mundo. Que así sea, querido. Espero volver a verles pronto. Ha sido un placer compartir un ratito con ustedes y, bueno, sigamos adelante ahí cada uno con nuestras vidas. Sobre todo un mensaje para todos los que nos vieron. Como decía Caro, me quedo con eso. Cada uno tiene la potestad de elegir el camino que quiera para ser feliz. Así que no lo olvide, empodérese, confianza en sí mismo, porque parece que la confianza ha sido robada en los años, pero este es el minuto de recuperarla. Así que buenas noches, amigos. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias a ti. Y cualquier cosa que necesites, aquí estamos con aquí. Agencia Gótica Oficial. Con mucho Besitos. gusto. Besitos. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta conversación necesaria. Ha sido una grata tertulia. Esperamos que nuestras experiencias le hayan resonado, le hayan hecho sentido, y quizá algo ahí está que se identificaron, sáquenlo. No se guarden las cosas, porque no queremos que nadie más se bloquee el quinto chakra o se guarde toda la rabia y le llegue al estómago. Así que muchas gracias. Este en vivo va a quedar guardado, esta conversación necesaria, y también los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Agencia Gótica Producciones.
Para todos los que nos preguntaban durante la conversación sobre la lectura de la carta astral, nos pueden escribir por interno y con mucho gusto le agendamos una hora. Nosotros felices de poder ayudarlos, a acompañarlos en este proceso evolutivo de cada uno de ustedes, y lo que necesiten, aquí estamos. Cuídense y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Besos a todos. Chau, chau.